le damos la bienvenida a la Resistencia Matinal de los jueves. Adrián y Chalf, más un invitado, se toman un tiempo sin correr para que llegue el pase de Radio Brisas. Bueno, pasaron 43 minutos de las 8 de la mañana y como te anunciaba hace segundos nomás, como cada jueves vamos a charlar durante casi 40 minutos, que es algo raro en radio, pero vamos a parar un poquito la pelota. Encima hoy es día no laborable, así que podemos pisarla incluso más en este pase que ensayamos semana a semana, ya desde hace 5 o 6 semanas. Sí, claro. Tratando de poner sobre la mesa los temas importantes, pero en un plano distinto, no más calmado y tratando de bucear en capas más profundas. Te saludo, Adri, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, el invitado de hoy, creo que en algún momento nosotros dos, hay que contarle algo a la gente, ¿no? Digamos, cuando uno hace periodismo, una de las cosas que habitualmente hace es consultar permanentemente distintos actores de la vida social, política, judicial, legislativa de Mar del Plata. Y yo podría decirte que debo tener 2 o 3 charlas telefónicas de al menos 30, 35 minutos con el protagonista, al menos te digo, ¿eh? Una la recuerdo muy particular, que mientras hablaba caminaba por el patio de mi casa, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, pero tiene que ver con la predisposición que muchas veces se da con alguno de los actores, porque después nosotros llenamos muchas líneas o llenamos muchos minutos de radio y de televisión, y creo que un poco la idea es eso, ¿no? Digamos, traer acá a la mesa un poco de esas charlas que se dan muchas veces fuera del aire o fuera del papel. Exactamente. Estamos hablando, en este caso, nuestro invitado de este jueves es el fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata, el doctor Fabián Fernández Garelo. Los saludamos. Fabián, ¿cómo andás? Buenos días. Buen día a ustedes y a la audiencia. ¿Todo bien? Gracias por venir un jueves no laborable, Trabajando. Bueno, a ver, ahí me parece que ya planteás un tema muy importante, ¿no? Digamos, ¿cuándo no trabaja un fiscal general? No, nunca. Nunca, y celebro, por otro lado, los espacios de reflexión, sobre todo cuando no están montados sobre campañas, sobre tiempos de campañas electorales. Uh-huh. Porque me parece a mí que esto nos permite no ir detrás del estrépito, no ir detrás de lo que pasa todos los días, sino de tratar de bucear un poco en causas un poco más profundas, sobre las que uno puede hacer un aporte parcial, seguramente, porque digamos, seguramente los médicos de un hospital tienen otra visión, o parecida, pero más amplia en algunos aspectos. Y entonces, insisto, celebro con esto de la posibilidad de charlar tranquilos, sin apuro, sobre determinadas cuestiones. Por eso que mi total predisposición a esta invitación que ustedes me han hecho. Bien. Yo sostengo hace bastante tiempo, creo que con vos también lo hemos hablado, incluso más de una vez al aire, pero siento que este año hay algunas cuestiones que lo manifiestan todavía más, ¿no? Digamos, hay algo que se rompió fuerte, ¿sí? La pregunta es si es el entramado social, si se rompió una cuestión que tiene que ver con lugares sagrados que anteriormente no se tocaban y hoy sí. No sé, si me ocurre la sala de salud, la escuela, la sociedad de fomento. Y la pregunta que yo podría decirte es, en el lugar que a vos te toca, que atendés a todos los fiscales, ¿sí? En tu trabajo, ¿cómo venís viendo este tema de una matriz? Si es que sentís que se rompió algo o es otra cosa para demostrar. Porque si hablamos de romper, si hablamos de que tenemos que pegar algo, ¿no? Digamos, no va a quedar de la misma forma, ¿no? Sí, la sensación que tenemos ya desde hace, cuando digo tenemos, digo el cuerpo de fiscales, uh-huh, ¿no? Ya desde hace varios años, podría fijarte alguna fecha inclusive, es que esto se viene profundizando. Y lo que se viene profundizando es, son, mejor dicho, los problemas en una sociedad que a veces no atina a hacer pie para resolver cuestiones de fondo importantes. Nosotros, voy a las fechas, en el año 2006 se nos desfederaliza la cuestión del narcomenudeo. Uh-huh. La verdad que antes de esto no teníamos demasiada noción qué incidencia tenía esto en la sociedad. Tengan ustedes presentes que durante los 80 y los 90 se habló mucho que Argentina era nada más que un país de tránsito, como dando a entender que no iba a llegar a nosotros el problema del consumo. Y la verdad es que no hay tránsito sin dejar consumo. Esto es lo que se ha verificado en estos años.
Entonces, acá hay una primera incidencia muy dura, muy fuerte. Yo ayer citaba algunos ejemplos, cuando vos, y vos hablás de romper justamente, ¿no? Ya hasta la palabra, hasta en mi caso, emplear la palabra violencia pareciera que me queda corta. Hay crueldad realmente en muchos aspectos, ¿no? Hace 2 días uno leía que en el Gran Buenos Aires un nieto se metió en la habitación de una abuela, de su abuela consanguínea de 92 años, e intentó violarla. Por nuestros pagos, hace 2 semanas elevamos una causa a juicio en la cual un hermano insistentemente le pedía a su hermana que le preste su cuerpo para mantener relaciones, y él se ofrecía a pagarle los gastos de la casa. Un hermano de sangre también. A ver, ¿por qué cito estos 2 casos? Porque me parecen paradigmáticos en orden a exhibir el verdadero desorden, si me permiten la expresión, parece vieja la expresión, pero moral, que vivimos. Y esto obviamente, como vos muy bien describías, arrastra y desborda hacia las instituciones, ¿no? Si la violencia contra los médicos en el hospital, la violencia dentro de los colegios, nosotros mismos muchas veces, aún tratando de aplicar la ley, la Constitución, sufrimos actos de violencia porque, en fin, se organizan estas manifestaciones, a veces nosotros denominamos de vindicta es violencia, o fuerza privada, vindicta privada es donde se cree que en fin, que llevar adelante un proceso judicial es ir contra cualquiera, sin pruebas y demás, y esto no es así. Y entonces, en definitiva, volvemos al punto. El punto es que hay que, yo diría, reordenar los conceptos, las ideas. El Estado tiene que hacer mucho en esto y ver si de esta manera podemos salir adelante. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, lo que se observa es una sociedad que está muy atravesada por el consumo de adicciones. El 70% más o menos de las mujeres que se sientan a denunciar violencia de género, cuando a pedido nuestro la Comisaría de la Mujer les pregunta cuándo comenzaron estos episodios en estas familias, insisto, el 70% dice que se originan a partir de que sus parejas, sus esposos comienzan a consumir droga. Si hay algo que ha crecido de una manera importante en los últimos 10, 15 años, son los abusos sexuales intrafamiliares. Vuelvo al punto, digamos, lo del nieto con la abuela, digamos, es el extremo ya directamente, ¿no? Pero los abusos sexuales intrafamiliares hemos tenido que reforzar hasta el cuerpo de psicólogos que atienden la Cámara Gesell, y yo les diría que hoy una fiscalía de turno que básicamente atiende homicidios, abusos sexuales y violencia de género, realmente estos 2 rubros, la violencia de género y el abuso sexual, son los que más impactan sobre el trabajo cotidiano de un fiscal. Estamos hablando con el doctor Fabián Fernández Garelo, es el fiscal general del Distrito Judicial de Mar del Plata, el Departamento Judicial de Mar del Plata. Fabián, hace unos días estuvo acá en el estudio la doctora Mariana Iriani, integrante del Poder Judicial. Ella ahora está a cargo de lo que son la instancia de apelación, ¿no? Está en la instancia de juzgados de menores. Ella integró un tribunal hasta hace poco y ahora está en los juzgados de menores. Habló también del tema de consumos, el tema de menores, y recibimos ese día varios llamados de gente, padres y madres, preguntando: che, tengo un quilombo así en casa, ¿qué puedo hacer? También sucede que muchas veces hay una especie de callejón, ¿no? O de embudo en la dificultad de un abordaje, que a lo mejor hay un entramado familiar, una contención posible, y aún así hay una dificultad para hacer un abordaje, no sé si médico, ¿no? De atención vinculada también con lo legal. ¿Qué pasa? ¿Eso es de Mar del Plata? ¿Es nuevo? ¿Eso es en todos los distritos pasa lo mismo? Perdón, Fabián, que me meta, ¿no? Digo, pero hay una cuestión también de incluso atraviesa la cuestión monetaria, totalmente. O sea, la cuestión social. O sea, muchas Totalmente. veces el padre no sabe a dónde tocar el timbre, esa cuestión puntual. Es mucho más fácil encontrar un point de droga Totalmente. que un lugar donde se pueda asistir a un joven con recursos y todo, como vos decís, a un adulto. O sea, ahí hay algo que está ausente de manera completa. A ver, con esta franquicia que ustedes me conceden de dejarme desarrollar los temas, ¿no? Sí. Vos decías Mar del Plata recién. Mirá, los 2 principales
centros consumidores de drogas son Estados Unidos y Europa. Todas democracias occidentales, igual que nosotros, digamos, nuestra constitución es prácticamente igual a la de Estados Unidos, ¿no? En su esquema de diseño de poder y demás. Nosotros somos un país de paso. La diferencia está en que en estos lugares los estados tienen mecanismos de reacción para tratar estas temáticas. La diferencia es que posiblemente por las historias recientes de estos estados y por las historias remotas, ¿no? Son estados que han vivido guerras durante el siglo pasado, guerras muy importantes, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial. La diferencia está en que ellos a esto le otorgan un espacio, un lugar. Yo he tenido oportunidad, tengo familia en Galicia, de visitar hace poco, casi les diría que cada 200, 300 metros hay un centro de atención comunitaria para la cuestión, para ofrecimiento de drogas. No se ve gente tirada en la calle, y son los principales centros de consumidores de droga, porque la droga que sale por la hidrovía, este es un punto que sería interesante que lo charlemos, porque a veces no se llega a visibilizar, como se dice ahora, de manera correcta. Acá hay un informe que yo siempre recomiendo en su lectura, del año 2013-2014 de la OEA, que se llama El problema de las drogas en América Latina. Esto se consigue en internet fácilmente con este título. Realmente que es un informe muy completo, es un informe que se hizo con dinero que colocaron muchos de los países miembros de la organización. Están los agradecimientos al final. Argentina no puso un peso adelanto. Pero en ese informe se leen a grandes rasgos las siguientes cuestiones. Primero, las drogas son malas, es decir, está claro que esto de lo recreativo no funciona. Segundo, se analizan procesos como la liberación del consumo de la marihuana en Holanda, y se dice allí que esto le rompió la cabeza a los adolescentes de 14, 15 años, porque al liberar el consumo comenzaron a querer mejorar la concentración de tetrahidrocannabinol, y pasaron de un 4 o 5, que es lo que habitualmente viene en la marihuana de Paraguay acá, a un 12. Esta mayor concentración, en una etapa de formación del adolescente de su sistema neuronal, le rompió la cabeza. Se dicen cosas de ese tipo, por eso yo recomiendo la lectura, porque medio como que se termina por quitar la máscara de algunas cuestiones. Allí se dice que el Plan Colombia dio resultado en Colombia, con apoyo de Estados Unidos, que esto significó una disminución del cultivo de hojas de coca de un 50%. Esto, por ejemplo, desactivó a la FARC, más allá que ahora hay un rebrote en el norte de Colombia, en la frontera con Bolivia, pero esto desactivó a la FARC hasta el punto que hoy el presidente era un miembro de la FARC, lo terminó por institucionalizar. ¿Y qué pasó? Y los que cultivaban hojas de coca vinieron buscando climas similares a los de Colombia, a Perú, al Alto Perú y a Bolivia. Y ahí comenzó nuestro verdadero gran problema, porque a partir de ahí la salida hacia Estados Unidos de esa droga es vía Ecuador, El Salvador, y ustedes saben los problemas que han tenido con las maras y demás, son países de tránsito también, y por la hidrovía hacia Europa. ¿Qué ocurre? El que transporta droga, el dueño de la droga, no paga con un cheque en un banco, ni paga con dólares, paga con droga. Entonces, como el que transporta está en el territorio, Rosario, por ejemplo, claro, porque ahí están los puertos, la droga se vende en el territorio. Por eso que aquella frase que el país que transporta no consume era una mentira, claro, queda demostrado que es una mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo a la pregunta, nosotros, por nuestra situación económica, en fin, porque venimos desde el año 83 para acá tratando de rearmar muchas cosas, y muchas se han rearmado, se reformó la Constitución, en el año 98 se puso en marcha el sistema acusatorio, cosas que venían desde hacía un siglo con alguna deuda, se fueron haciendo. Pero es cierto que al no resolver la cuestión económica, a este tema no se le ha prestado la importancia que tiene. Es decir, hay que comenzar trabajando la adicción ahora. Es cierto que con esto solo no va a alcanzar, porque no le alcanza a Europa. No le alcanza a Estados Unidos. Fíjense ustedes, alguna de las decisiones del presidente Trump es la cuestión del fentanilo en México, fentanilo que viene de China. Y yo creo que el tema todavía es mucho más grave a nivel institucional y a nivel internacional, porque en China no se consume droga. Pero tenemos ahí, más allá de una cuestión de consumo o de no consumo,
los chinos sí mandan droga para que la consuman las democracias occidentales, y es una buena forma de destruir a las democracias occidentales. O sea que vos decís que el abordaje más vinculado a lo sanitario es algo a prestar atención, ¿no? Es el esquema que están aplicando mucho en Europa, pero que decís que si no se atiende a cerrar la canilla... Hay que atender la causa, y la causa está ahí. Entonces, yo esto se lo sugería a funcionarios nacionales que hace poco estuvieron por la ciudad. Le digo, mire, yo soy un fiscal de provincia, pero a mí me parece que hay que entablar negociaciones diplomáticas urgentes con Bolivia y con Perú y con Paraguay, porque las cocinas están en esos lugares. Hay cocinas y hay micrococinas. Pero en definitiva, hace 2 o 3 años me tomé el trabajo de llamar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación a ver si había convenios, marcos de cooperación policial para esta cosa. No existen. Ustedes, que son los que habitualmente relatan estas cuestiones desde los medios, habitualmente no nos informan que de manera conjunta la policía boliviana y la Policía Federal Argentina hayan descubierto una... No. Entonces, si nosotros no empezamos a pensar que hay que ir a la fuente del problema, la fuente está en las cocinas. Más allá que se nos viene otro problema encima, que es la droga sintética, ¿no? Esto, lamentablemente, en cualquier cocina... Tengo que hacer una aclaración porque lo había omitido. Una cocina de droga en la selva no es difícil de ubicar, porque eso tiene una fuente de calor permanente. Y esto, con ayuda de información de satélite, se ubica fácilmente, no tiene ningún misterio. No, bueno, a ver, Fabián, hay algunas cuestiones que sabemos que hay negocios millonarios, multimillonarios, detrás de lo que tiene que ver con las drogas. No lo podemos decir con total certeza, ¿no? Digamos, pero se habla de relaciones con la policía, con las fuerzas armadas, de cualquier país estoy hablando, ¿no? Digamos, en general, de los poderes, ¿no? De la política, de lo judicial, de todo lo que uno se puede imaginar, que evidentemente también se financia por intermedio de ese dinero. Esa es una cuestión extremadamente macro, que es muy cierto que hay que atacar, pero bueno, mientras tanto, hoy, vos caminas por la calle de Mar del Plata igual que cualquiera de nosotros. Digamos, bueno, ¿qué hacemos hoy con esos pibes? Digamos, yo entiendo que hay que atender la causa, sí. Pero la principal puerta. Pero mientras tanto, hoy... sí, a pie de calle tenemos un tema, ¿no? Tenemos un quilombazo. Hay que salir a asistir, tan como vos sugerís en alguna medida con tu pregunta. Esta asistencia tiene que tener en cuenta que estos chicos muchas veces... son chicos que están demasiado en la calle porque sus familias se han diluido, porque, en fin, no conocen a veces ni a su padre, la madre tiene que salir a trabajar, y esto hay que salir a atenderlo. Por supuesto, el primer esquema de atención es la escuela. De hecho, el Estado ha estado abonando inclusive subsidios para situaciones de esta naturaleza, pero pareciera que no... A ver, yo te vuelvo a repetir, a mí me parece que si trabajamos solamente el efecto, la causa lo único que nos va a seguir generando es cada vez un mayor costo incrementado en cuanto a la posibilidad de atender estos efectos. Este es el problema. Y vos decís muy bien, en ese informe que yo cito de la OEA, que, insisto, recomiendo su lectura, se habla de lo que son los narcoestados. A mí realmente me llamó, pero poderosamente, la atención cuando en el año 2023, que aquí estábamos en plena campaña electoral, con un banco central que estaba sin $1 para poder atender nada, vino el presidente del Banco Central del Perú al coloquio de IDEA. Perú es un país que ayer o antes de ayer condenaron a un presidente por Ollanta Humala. Ollanta Humala. Lleva más tiempo el presidente del Banco Central de Perú que cualquiera de los 8 presidentes condenados, y uno suicidado, ¿no? Y uno suicidado, exactamente, iba a decir eso. Bueno, el presidente del Banco Central de Perú, cuando estuvo en el coloquio de IDEA, dijo que él tenía $72.000 millones de reserva en el Banco Central. Esto dicho con todo respeto. Es decir, alguien tendría que haberle preguntado qué es lo que portan ustedes, porque vamos a dedicarnos a hacer lo mismo. Indudablemente, ahí hay posiblemente, digo yo, una penetración de lavado de activos de tal manera que permite que el presidente del Banco Central de Perú no solamente sea un intocable en un país con una inestabilidad política permanente, y tenga una reserva de esta naturaleza. En el caso de Bolivia, por ejemplo... Vos sabés, Fabián, perdón, te quiero interrumpir por esto. Este mismo comentario sobre las reservas del Banco Central de Perú que vos acabas de hacer, a mí me lo hizo hace 2 o 3 meses un exfuncionario muy importante del Ministerio de Economía de la gestión anterior. O sea que
ese comentario en idea caló como decir, che, Claro. ¿de dónde sacan esta inyección de guita Claro. que suma el Fondo Monetario, mejor dicho, el acuerdo de Macri y el nuevo, juntos para engrosar reservas en un país que no produce, con lo cual... Que no le conocemos cuál es su commodity llegado el caso. Con lo cual o su llamó la producto. atención de muchos, Claro. pero como vos estás planteando, no es que eso se tradujo en, bueno, che, a nivel diplomático, a nivel de la Cancillería o de lo que fuera, Que prestemos atención a esto, ¿no? Claro. Que estén Pero me llamó mucho Bueno, la atención la coincidencia exacta del A comentario. ver, me parece muy importante lo que está diciendo. Yo insisto permanentemente con esto, y se lo he dicho a funcionarios nacionales recientemente. A mí me parece que hay que encarar una acción diplomática, porque si no, fíjate vos, Bolivia en este momento se puede decir que virtualmente está dividida en dos, el alto y el bajo, ¿no? Está con un serio problema político. Ya en la época de Evo Morales, yo había revisado los diarios bolivianos cuando traté de meterme un poco más en este tema, tratar de ir un poco más allá del efecto, ¿no? Es decir, buscando la causa. Y ya en esos diarios se decía que a Evo Morales le habían sembrado 19.000 hectáreas más de coca, de hojas de coca, de las que ellos utilizan para el consumo. Y ya esos diarios decían que narcotraficantes peruanos le habían matado a algo así como a gendarmes, serían bolivianos, que Evo Morales había mandado al alto boliviano para controlar situaciones en las cuales se generaban hechos de usurpación de narcotraficantes peruanos hacia narcotraficantes bolivianos, digamos. Entonces, ya el problema era un problema para Evo Morales también, ¿no es cierto? Entonces, Paraguay, por otro lado, Paraguay ahora tiene una vía de salida a través de un río que llega prácticamente hacia el puerto de San Pablo. Es decir, están sacando no solo por la hidrovía marihuana, sino que le sacan también hacia Europa por este río que queda a pocos kilómetros del puerto de San Pablo, digamos. Todas estas cosas se conocen. Y yo con esto me quedó una reflexión. Hoy la tecnología satelital, que es en alguna medida la que marca el curso, por ejemplo, de una guerra como la de Ucrania, ¿no? Es, por ejemplo, la que le permitió a Estados Unidos matar al segundo comandante de Bin Laden cuando se retira de Afganistán. Bajan desde las montañas y de las cuevas de las montañas, bajan muchos de los combatientes de Al Qaeda y se instalan en barrios residenciales de Afganistán. Estados Unidos se ve que por algún mecanismo de inteligencia había observado que el segundo de Bin Laden, a Bin Laden ya lo habían matado y lo tiraron al mar incluso, salía a rezar a las 6 de la mañana en un balcón de un edificio que había pertenecido, creo, a una residencia diplomática. Le pusieron un misil con carga no explosiva en la cabeza, con unas especies de aletas que se abren al tocar el blanco. Es decir, lo cortaron en pedacitos. A ver, no estoy narrando una crueldad, lo que estoy diciendo es, si tenemos esa precisión, ¿cómo no tenemos precisión? La tenemos seguramente. La NASA con sus satélites observa la sequía que hay en los campos, con lo cual las cocinas que están en la selva, cuando uno ve que hay una fuente de calor que todo el día está largando calor, bueno, empecemos a observarla con el satélite y actuemos sobre esto. Ahora, para esto hay que hacer una acción diplomática con Bolivia, con Perú, y ver si verdaderamente tienen ganas ellos de terminar con esto. Ahora, acá aparece la cuestión en dos planos muy distantes. La tecnología de la NASA o de la NSA o de la CIA para cazar al número 2 de Bin Laden en Islamabad versus el quilombo que tenemos, no sé, en Mar del Plata para evitar que un pibe meta un revólver a un colegio, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los desafíos o las posibilidades de intervención en eso que nos agarra mucho más a flor de calle hoy? Mira, está bien, un poco... Ayer, de hecho, se trató este tema en una jornada muy interesante, me parece, Este tema ¿no? se trató, y fíjate que son distintas las cuestiones, porque en el conurbano apareció una chica con un arma que estaba dentro de su caja, y cuando yo vi la foto, lo primero que dije, bueno, esta es un arma comprada, un arma legal, porque, digamos, el delincuente habitualmente no solamente anda con armas que no siempre están en buen estado, sino que a veces, si el tambor tiene 6 cartuchos, tiene 3 nada más, porque ya otros 4 los usó. Esto no, tenía un parque de munición importante también. Y efectivamente, después me enteré que el padre de la chica tenía esa arma registrada por los medios de prensa, y que además la chica reingresaba al colegio, pero que había tenido problemas psiquiátricos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿el problema está en el Estado? Sí, posiblemente el Estado
autoriza aportación y tenencias de armas de una manera muy, muy fácil, demasiado fácil, ¿no? Un comerciante tiene que traer dinero, quiere un arma y le dan la tenencia y la aportación. Con un certificado médico, psiquiátrico, van a hacer 3 tiros contra una figura en el tiro federal, que eso no es saber manejar un arma, desde luego, ustedes coincidirán conmigo, si quieren después hablamos más de esto, y tiene un arma. Entonces, la primera pregunta hay que hacer, ese padre con una hija con problemas psiquiátricos, ¿por qué no la puso bajo llave al arma si es que quería tener un arma? Entonces, fíjense cómo empezamos a ver que en definitiva estas cosas también comienzan, y ayer coincidían los docentes, comienzan en la casa. Bien, entonces, o una falta de responsabilidad, falta de atención, por lo que fuere, pero comienzan en la casa. Y después sí también tenemos al chico que en fin, que agarra un arma o que no funciona, o que por algún motivo, fíjense que no fue casual que se hayan producido una serie de hechos. Esto en criminalística se llama el copycat, ¿no? Ustedes recordarán en la época que se hablaba del loco de la ruta, que parecía que existía un solo autor de un homicidio, hasta que pudimos destrabar muchos años después que no, que en realidad lo que estaba pasando era que algunos que producían homicidios iban y generaban, por ejemplo, arrojaban el cuerpo de la víctima en el mismo lugar donde lo habían arrojado otro, para que se tenga la idea de que existía un loco de la ruta único. Y esto no fue así, eran homicidios diferentes. Trabajó mucho en su momento el hoy camarista y por aquel entonces fiscal Alfredo Leonardis esta cuestión, y realmente lo hizo muy bien, como es su costumbre. Y la verdad es que pareciera entonces que también a nivel de los chicos ven esa noticia y se entusiasman y dicen, bueno, pero yo voy a agarrar el revólver del abuelo. ¿Y por qué? Y porque a veces tiene una discusión en el patio del colegio o cosas de este tipo, y no más que eso. Sí, bueno, el tema que antes capaz que decía, vamos a la plaza y nos agarramos a piña en la plaza. Había otros códigos, códigos. No, que por ahí todavía está en el plano de la amenaza. Había otros códigos. O todavía quedó en el plano de la amenaza. Lo que pasa es que si la primera amenaza es te llevo un revólver, la segunda amenaza, la tercera pasamos a la acción. Claro, y por otro lado tendríamos que plantearnos, bueno, a ver, cuando esto pasa en Estados Unidos tenemos 15 muertos en un colegio. No, seguro. Ahora, obvio. Eso está claro. Vuelvo Ahora, al punto, ¿no? Fabián, ahí hay algunas cuestiones que, por ejemplo, es de qué manera el Ministerio Público Fiscal, o sea, hasta dónde llega el Ministerio Público Fiscal. No sé, por ejemplo, la escuela del barrio Autódromo, que tuvo 28 robos en el lapso del 10 de febrero hasta acá, ¿sí? Mónica Lense, la presidenta del Consejo Escolar, salió a decir, son 3 pibitos, agárrenlos del forro, bueno, toda esa historia, por favor, alguien que haga algo. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es la realidad ahí del Ministerio Público Fiscal? ¿Qué pasa, por ejemplo? Otro tema es, cada vez, lamentablemente, cada vez son más hechos que son como si fuera de la microdelincuencia, ¿sí? Que es, los pibes salen de un colegio, van a esta educación física, los roban. Valeria, una compañera nuestra de trabajo, el sábado salió a hacer una compra a la despensa a 2 cuadras de la casa, paró una moto con 2 personas, se bajó, le robó el teléfono celular y los 20.000 pesos que tenía en la billetera. O sea, es en esa microdelincuencia, ¿sí? Que es delincuencia, no es microdelincuencia, pero bueno, vamos a entender estos casos que son pequeños casos que alteran la vida cotidiana de todos los marplatenses. O sea, ¿cómo funciona el Ministerio Público Fiscal? ¿Qué respuesta tiene del Poder Judicial? ¿Sí? O sea, de la parte condenatoria. ¿Sí? No, la respuesta nosotros no tenemos ninguna queja. Es decir, de los jueces nosotros podemos tener algún punto de vista diferente, pero no creemos que el tema pase por ahí. Esto definitivamente hay una ley, los jueces la aplican, nosotros también tenemos que aplicarla. Lo que ocurre es que se han dado, sobre todo en el último tiempo, circunstancias muy particulares. Y yo te voy a agregar un dato más preocupante todavía. Dale. Habitualmente, en nuestras estadísticas anuales, nosotros la estadística la hacemos en base a las causas que nos entran, es decir, ya sea la denuncia que hace la gente en la comisaría o ahora inclusive por redes informáticas. Habitualmente, el número más grande de ingresos de causas era la de la Oficina de Autores Ignorados, es decir, el hecho NN, ¿no? Sí, este hecho, el de tu compañera que de repente fue y no sabemos quién es, y ni la cámara no los pudo identificar, no pudimos esclarecer el hecho y queda como autor ignorado. Este era el número más grande. El año pasado, por lejos el número más grande fue hurto y robo automotor, más que el de autores ignorados. Salió un informe de la Superintendencia de Seguros del 2024 que hablaba de 103.000 robos de vehículos el año pasado. Cada 5 minutos un choreo, o moto, o auto, o camión, en el país. En el país. Bueno, pero fíjate vos
no quiero perder de vista la respuesta, pero estoy analizando los componentes. Fíjate vos que a partir de la pandemia, por ejemplo, por eso que las estadísticas hay que tener, nos cuesta a nosotros muchas veces leerlas. A partir de la pandemia, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que hubo que generarle a la gente medios de acceso a la justicia. Entonces se generalizaron la aplicación del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias, nuestra casilla de correo para hacer denuncias. Entonces, ¿qué pasó? Eso después quedó. Nosotros no estamos muy convencidos de que eso deba permanecer. ¿Por qué? Porque después vino una crisis macroeconómica importante, como la del año 23, todavía el año 24, y subió muchísimo el robo de gomas y de llantas. Entonces, ¿qué ocurre? Los esquemas informáticos que tenemos para hacer denuncia no distinguen entre el robo de auto, el robo de goma y el robo de llantas. Bien. Entonces, no sabemos si esta cifra... Hemos pedido que se haga una corrección y de hecho creo que se hizo. Entonces no sabemos si esta cifra es estrictamente robo y hurto de auto o ahí tenemos la goma. Sí, lo que tiene que ver con una parte del auto. Exactamente. Que igual te altera la vida, porque también mucha gente dice eso. Estoy harto de que me choleen las gomas. Pero fíjate, todos conocemos casos. Hay gente que tiene la rueda de auxilio en la casa. Ya no tiene. Sí, yo soy uno de ellos. Bueno, sí, claro. Bueno, pero Fabián, escúchame, perdón que te lo plantee así, ¿no? Digamos. La gente que está escuchando la radio dice, che, el fiscal general tiene la rueda de auxilio en la casa, ¿qué queda para el común? Porque anda de a pie como el común de los mortales. Está perfecto, pero es el punto. Pero a lo que voy a hacer lo siguiente. Entonces, fíjate vos, comenzó a mejorar un poco, a estabilizarse, se liberaron cuestiones vinculadas a la importación de neumáticos y bajó el número de robo de neumáticos. De gomas. Lo he consultado con las compañías de seguro, inclusive. Vale decir que esa cifra que teníamos fue una cifra realmente que nos pareció escandalosa, pero bueno, hay componentes de esta naturaleza. Ahora voy a la respuesta. El Ministerio Público realmente, más allá de alguna cuestión en particular, que no siempre se comparte con la decisión de algún juez, no tiene el problema por ese lado. La sociedad no tiene el problema por ese lado. Acá hay un formidable problema de prevención que tiene muchos componentes, muchos de los cuales estuvimos hablando hasta recién. Sí, claro, El factor de la droga y demás. Y en definitiva, si vos me pedís un resumen, tienen que ver en torno a la pérdida de un sentido de la autoridad, pero de la autoridad del maestro, no solamente de la autoridad del policía que está uniformado, ¿no? Autoridad tiene un semáforo, por ejemplo, que te dice, es el Estado y te dice pará y tenés que parar. Acá hemos borrado límites de autoridad, ¿no? Por distintos factores. Uno ve una sociedad que está muy exaltada, que no siempre quiere colaborar con un testimonio para poder esclarecer un hecho, hasta que no le toca, medio como queda prescindente. Para nosotros hoy el testigo sigue siendo una importante prueba para poder esclarecer estos hechos. Sí, para el equipo de fiscales no tengo dudas. Claro, sigue siendo una importante prueba. Por supuesto, la tecnología de las cámaras vino a agregar un avance fantástico con esto, pero aún así nos encontramos con gente que se nota más claramente en los hechos de crueldad, ¿no? Gente que sale a robar para comprar droga. Entonces, el micro hecho, yo por eso arranqué hablando por la droga. Sí. Lo vinculas directamente. Lo vinculas con eso directamente. Es lo que hemos visto pensar. Mira, nosotros en el año 2015, con la fiscalía que está a cargo del doctor Moyano, realmente habíamos controlado casi en un año y de una manera muy importante el ingreso a robar en los domicilios. Bueno, ahora estamos teniendo otra vez una mala temporada, esto ha crecido, está Moyano y todos trabajando para resolverlo. Entraderas y motochorros me parece que es como en un caso un rebrote y en otro una aparición de un fenómeno que para nosotros por lo menos está siendo novedoso. No, habíamos tenido algo el año pasado. Pero no sé si hasta a mí me afanaron motochorros en diciembre del año pasado, me manotearon el morral. A mí no me afanaban hace 20 años. Sí. Bueno, pero fíjate vos que si vamos al caso tampoco es un delito tan difícil de controlar. Ahora tengo entendido, ayer había un proyecto de ley que querían, una ley que querían reflotar en la provincia para que el que vaya en una moto lleve un chaleco puesto con el número de patente, que no vayan de a dos. Y bueno, lamentablemente, algunos municipios, tengo entendido que es por adhesión, algunos municipios dijeron que sí, otros se están quejando, dicen que no tienen ese problema. Bueno, a ver, cuando tenemos un factor de esta naturaleza, lamentablemente hay que recurrir digamos, no se va a afectar seguramente al padre que lleva o a la madre que lleva al chico a colegio en moto.
Pero bueno, pero si tenemos que generar alguna restricción de una libertad individual para ayudar a que, digamos, el buen tránsito por la sociedad sin riesgo, bueno, quizá hay que recurrir a mecanismos de esta naturaleza. Bueno, a ver, vos articulás dijiste hace poco, nos juntamos con funcionarios nacionales, la reunión fue acá cerquita. El año pasado recuerdo yo haber hecho la cobertura de un encuentro que tuviste con Montenegro, Javier Alonso, en la Fiscalía, ¿sí? Permanentemente actuás con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Permanentemente actuás con el Poder Ejecutivo. Te hago dos preguntas. La primera es, yo imagino algunas charlas que se dan incluso en este marco, ¿no?, que estamos teniendo nosotros. Muchachos, las motos están sin patentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, no, perdón, te meto otra pregunta más. Y después, la otra pregunta que te hago es si hay diálogo con el Poder Legislativo o si alguno de los legisladores de la provincia de Buenos Aires de vez en cuando levanta el teléfono y dice, Fabián, sí, ¿puedo pasar a tomar un café por tu oficina? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Puedo complementar con la pregunta Dale. que haces? A nivel municipal, cuando para un operativo de tránsito, una moto, y el pibe, no sé, o no tiene papeles o qué sé yo, no está cruzado si esa moto tiene un pedido de captura. Sí. Vos vas a buscarla. A mí me afanaron una moto hace como 10 años. Quise ir a ver si en los corralones donde se apilan motos, alguna era la mía, y no había un pelpa en el que estuviera la lista de los motores, de los números. Tuve que tirarme abajo, no estaba la mía. Después se van a compactación, pero muchas de esas motos tienen dueño, por ejemplo. Y yo preguntaba hace muy poco, y los datos no se cruzan, y lo pasa que uno es policía, es bonaerense, otro es tránsito, es municipal. A uno le suena inverosímil que no podamos cruzar dos Excel, ¿no? Pero, ¿de qué me estás hablando? Yo publico en Instagram y me sale en Facebook, en esto, en Inmediatamente. lo otro. O sea, inmediatamente. O sea, no se cruza porque no tienen ganas. Entonces ahí voy Son varias cosas. Bueno, si se dan en estos ámbitos la charla, decís, campeón. Sí. ¿No? Con todo respeto, ¿no? Sos el ministro, vos sos el fiscal general, el otro es el ministro, pero... Vamos a organizarnos. Claro, ¿no? dale. Sí, son varias cosas. Lo que ocurre es que uno... A ver, en primer lugar, yo de ninguna manera puedo hacer trascender el contenido de las charlas, porque si lo haría trascender estaría haciendo, suelo decir, el manual del buen delincuente. Bien. Es decir, yo no callo en un marco de respeto, no callo ninguna de estas cuestiones. Es cierto, el año pasado, a partir de la detención del jefe policial que realizó el fiscal Pagela, en muchas ocasiones estuvimos reunidos no solo con el ministro, con su equipo, con el jefe de policía. Hemos hecho nuestras observaciones tal cual como debíamos hacerla, aparte después de venir de un proceso donde estábamos viendo lo que había ocurrido con la jefatura departamental, ¿no? que inclusive, creo que se lo dije a ustedes, también los mismos jefes policiales estaban realmente preocupados porque se estaba en una situación en la que no se debía estar. Bueno, estas cosas se charlan y yo las charlo con toda la crudeza, inclusive, digamos, yendo más lejos de lo que puedo estar charlando con ustedes, marcando dónde están las debilidades del sistema. Digo, con ustedes no los puedo charlar porque si no mañana tenemos un festival de delincuentes, como el fiscal general dijo tal cosa, salgo a hacer tal otra. Bueno, se charlan. Ahora, después, cada vez que hay un control de tránsito, son innumerables las cantidades de motos que están secuestradas. Vale decir que yo a veces lo que observo, los legisladores, por ejemplo, sí, por supuesto, siempre, es más, a veces hasta en reformas importantes, hace, creo que 6, 7 años atrás, había una reforma muy interesante en el Código Penal que hubiera ayudado mucho a los fiscales y que profundizaba el sistema acusatorio. Vinieron legisladores de la provincia. Ustedes comprenderán, yo soy fiscal general desde el mismo momento que se puso en marcha el sistema, del año 98, ya llevo 26, 27 años y hicimos toda una experiencia en lo que es un sistema acusatorio. En esto hay que destacarlo también porque no todas son malas, digamos, no le tengo miedo a las malas, pero digo, fíjense ustedes que recién ahora la justicia federal está poniendo en marcha el sistema acusatorio. Nosotros lo hicimos hace 26 años. O sea, la provincia en esto dio un salto muy importante. Pero a lo que voy es a que vinieron, hicieron las consultas, yo escribí hasta un artículo acompañando algunas medidas, como por ejemplo, para no seguir invirtiendo tanto del Estado, una de ellas era que en delitos en los cuales el interés afectado a un interés patrimonial particular, por ejemplo, una estafa, ¿bien? Ese código, ese proyecto de reforma preveía, por ejemplo,
que un abogado particular pueda ser el que ejerza la acción pública en la medida que el fiscal se lo autorice. Bien. Esta era una reforma muy importante porque era descongestionar al Ministerio Público en un montón de causas donde hay víctimas que vienen con abogados particulares que ellos pagan. Entonces, ¿por qué no permitirle que mediante el procedimiento de querella esos abogados lleven adelante algo y nosotros, fiscales, poder acompañar a las víctimas que no tienen abogado? Bueno, esto, en realidad, esto que ustedes me preguntan, se produce siempre. Ahora, ustedes tienen algunos datos muy a la vista. En el mes de diciembre nos nombraron 5 fiscales. Faltaban 800 cargos en la provincia, de todo, de jueces, de fiscales, de defensores, de asesores, de incapaces. Pudieron mover 180 nada más. Y que es un año electoral, ya tendría que tener resuelto un grupo de pliegos que quedó en el Senado, y al haber entrado un año electoral, los problemas son la suspensión o no de las PASO. No digo que no sean importantes, ¿no? Pero bueno. Pero se dejan de atender. Estas cuestiones. Tal vez un telefonazo, ¿no? A la vicegobernadora. No, a ver. No lo digo de vos, sino lo digo en general. Hemos hablado con el presidente del Colegio de Magistrados, o sea, también hay una preocupación general dentro de lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Tendrían que haber salido en diciembre, inclusive. En realidad, insisto, forma parte de un grupo que logró el año pasado generar un acuerdo político. Tengan presente ustedes que tanto el oficialismo como la oposición están fraccionados, digamos, en mil partes, cuestión que de ninguna manera le hace bien a un sistema democrático. Es decir, acá en el año 94 se reforma la Constitución Nacional, se instaura por pedido del presidente Alfonsín. El partido político se lo constitucionaliza y automáticamente a partir de ahí desaparecieron los partidos políticos. Es decir, están en la Constitución, pero hoy son alianzas, son movimientos, siguen estando, pero forman parte de alianzas. Bueno, digo, la verdad es que a veces otros temas superan. Y bueno, y está en el voto de la gente empezar a marcar que a esto hay que prestarle importancia. Bien. Quiero hacer la última, ¿sí? Hace ya un rato largo que estamos, de hecho estamos pasados un rato, pero la verdad que es interesante. Cuando vos lees que, por ejemplo, lees o escuchás por la radio, mirás por la tele, lees en internet, aprendieron a tal delincuente y tiene 20 causas, una condena. O algunos casos que, por ejemplo, son chicos que entraron al sistema con 15 años y hoy tienen 25 años. Hace 10 años que ese chico está en las manos del Poder Ejecutivo, ¿sí? Pasa por el Poder Judicial y no tiene ningún tipo de solución. ¿Qué te pasa cuando lees eso y te das cuenta que tuvo una entrada por el automotor, otra entrada por tenencia de armas? ¿Cómo se atiende eso a una persona que trabaja todos los días para que eso no ocurra? Bueno, por supuesto hay una frustración en esto, no cabe ninguna duda, pero hay que también hacer algunas distinciones. Cuando vos ves en un gráfico de abscisas y ordenadas la edad de la delincuencia en función de la cantidad de hechos, vos ves que desde, yo te diría, el pico está en los 18 años, lo más alto, ¿no? Es terrible, Fabián, eso. Es terrible, pero fíjate lo siguiente, está en los 18 años y comienza a bajar paulatinamente hasta los 26, 27, y ahí prácticamente el que queda ya es o el delincuente profesional, con hechos más graves, que cumple condena, sale y reincide, el homicida, que es totalmente diferente. El homicida es muchas veces, salvo el que mata cuando roba, generalmente no vuelve a reincidir el homicida. Es porque suele ser a veces la pareja de una chica y bueno, fue condenado, sale y no quiere saber más nada. Pero la verdad que el pico de delincuencia está en los 18 años. Esto tiene que ver con esa idea de que los menores pueden hacer cualquier cosa, entonces uno trata de asistirlos, en algunos casos tienen penas también los menores, y ayer justamente lo destacaba la fiscal de menores. Desde que funciona el fuero de menores bajó mucho la delincuencia de menores. Lo que ocurre es que tenemos distorsionadas otras cuestiones que confluyen en hechos de esta naturaleza, como lo que comenzó la charla, es decir, el daño en la escuela, cosas de ese tipo, que nos da esta sensación de... Pero bajó mucho la cantidad de menores que cometen hechos graves. Graves. Estamos hablando de los 16 a los 18 años. Entonces, primer punto. Que es donde está registrado, ¿no? Claro, sí, porque el resto son inimputables. Entonces,
Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre sobre todo de los 18 en adelante, más allá que tiene un pico que baja hacia los 26, 27? Lo que ocurre es lo siguiente, y esto realmente nos tiene que hacer, vos me preguntabas, ¿qué reflexiono? Primero, frustración. Segundo, yo he sido durante mucho tiempo profesor de Derecho Constitucional. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias para reeducación, dice la Constitución, y no para castigo. ¿Perfecto? Ahora, ¿cómo hace uno para reeducar a un adicto que rompió su sinapsis neuronal, que no piensa como el común de las personas, que en su personalidad tiene actitudes muy similares a la del psicópata, y esto dicho por psiquiatras forenses, yo esto lo he charlado con psiquiatras forenses? ¿Cuáles son las actitudes del psicópata? Las actitudes del psicópata son: construye un mundo, se mete ahí adentro, él está primero antes que ninguna otra cosa, es egoísta, no tiene empatía con el otro, en algunos casos es perverso. Entonces, hoy creo que frente a una problemática como la de la adicción, casi les diría que está fracasando no ya el sistema judicial, el sistema policial, el sistema educativo, está fracasando la cláusula constitucional. Porque el Estado moderno, ¿no? Claro, yo puedo, digamos, con esto no estoy queriendo decir que se derogue la cláusula, lo que estoy queriendo decir es que yo puedo recuperar a alguien que clínicamente puede ser recuperable, pero no puedo recuperar a alguien que ya rompió la sinapsis neuronal, porque lo dije 2 o 3 veces, es esa posibilidad de comunicación que tienen las neuronas para poder desarrollar ideas y que estas ideas tengan algún sentido de compatibilidad con la realidad. ¿Bien? Sí. Perdóname, cuando un nieto entra a la pieza de su abuela de 92 años que está durmiendo para violarla, indudablemente tiene destrozada la sinapsis neuronal. Hablaste de la edad de inimputabilidad, o lo mencionamos recién. ¿Qué pensás sobre la discusión que se está dando hoy por hoy de bajar la edad de inimputabilidad? No resuelve nada eso. No resuelve nada. Ayer el jefe de gabinete insistió con esto en la Cámara de Diputados. Llevarla a 13 años. Pero está bien. Yo digo, prueben con todo lo que para probar. Pero fíjense que en materia de menores uno no aplica una condena directamente. Uno lo que busca es la ayuda de organismos si el menor está abandonado. Bueno, en lo que hay que poner el esfuerzo económico del Estado es en esa prevención. Es decir, el menor está solo todo el día, bueno, que venga a un hogar de tránsito, que venga esto, o que esté el colegio, ayudemos económicamente a la madre, si no tiene, si está sola, si tiene 4 hijos. Entonces, vamos a bajar la edad de inimputabilidad. Y en definitiva, lo que estamos viendo es que la violencia se da en chicos de 10 años, de 11 años también. No es solamente, o por lo menos las actitudes de violencia no siempre llegan a concretarse. Pero tenemos una sociedad que tiene que tratar de controlar esto, y en esto son todos los organismos del Estado los que tienen que funcionar. Bueno, rompimos el récord, Alfredo. Llegamos a las 9:30 de la mañana, habitualmente 9:20, 9:22 terminamos, pero hoy valía la pena. Te queremos agradecer, es un día no laboral para el Poder Judicial. Entiendo que estás laburando igual y que el teléfono está prendido. Viniste con tu hijo también, así que compartiendo celebramos un poco de tiempo. Está bien. Celebramos esta visita. Yo voy a decir una palabra que usamos siempre con Alfredo, que es: yo tengo sensaciones descorazonadoras sobre algunos temas. Entiendo que todo el mundo está trabajando, entiendo que todo el mundo está tratando de hacerlo mejor siempre. Esa es básicamente mi mirada optimista, tal vez un poco naif, pero lo es. Así que te agradecemos mucho la visita, Fabián. Bien, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de desplayarme en los temas, porque si no, a veces, si las entrevistas son más cortas, se hace una especie de ping-pong y las cosas quedan a medio camino. Creo que por lo menos en mi caso, me han permitido... Te vas conforme, me voy conforme, y pidiendo por favor que cuando votemos analicemos estas cuestiones también. Es uno de los objetivos del pase, me parece, ¿no? Sí, tratar de dedicarle 4, 5, 6 minutos. Cuando votemos tenemos que analizar estas cuestiones también, porque realmente nuestras democracias, permítanme insistir con un concepto, esta guerra comercial que se ha instaurado entre China y Estados Unidos, en realidad subyace en el fondo de esto una cuestión todavía mucho más compleja, sobre la que hablamos algo en la charla, ¿no? Sí. Es una autocracia china con éxito comercial, minando las bases de las democracias occidentales, mandándole fentanilo. Es decir, si las sociedades no reaccionan con el voto, ustedes tengan en cuenta que las autocracias como la China planifican a 50 años. ¿No? Y las democracias que viven cambiando permanentemente digamos, no solamente acá, en Estados Unidos el cambio entre demócratas y republicanos ha sido
profundo en orden a la visión de determinadas cuestiones. Entonces digo, si las democracias no reaccionan con el voto, tratando de establecer en sus sociedades pautas, digamos, de continuidad que permitan planificar las cosas de otra manera, no solamente vamos a los tumbos, sino que corremos serios riesgos de tener muchos problemas a niveles económicos, sociales y demás. Sí, es muy profundo el tema. Gracias, Fabián, de nuevo. Chalf, te encuentro mañana. Dale. Y nosotros en un ratito volvemos con el anotador. No te pierdas hoy toda la programación de Radio Brisas, porque a las 3...